Muy buenos días, estimados oyentes de este webinar. Vamos a empezar, son las 9 en punto. Voy a ceder la palabra al doctor Marcelo Heredia para que haga la presentación de nuestro primer panelista. Doctor Marcelo Heredia, tiene la palabra. Bien, buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida a todos a este webinar que estamos organizando en el Laboratorio de Hidráulica. Estamos organizando como una primera experiencia para poder ir desarrollando a lo largo del año varios webinars. La idea es difundir la investigación que se realiza acá en el Laboratorio de Hidráulica, difundir a la comunidad universitaria, a la carrera de Ingeniería Civil y también al medio, a instituciones profesionales, a distintas empresas, a distintos profesionales que están interesados en las temáticas de investigación del Laboratorio de Hidráulica. El día de hoy tenemos 4 presentaciones. Los 4 son investigadores del Laboratorio de Hidráulica. Y vamos a empezar con la presentación del doctor Andrés González. Presentarle primero al doctor. El doctor Andrés González es ingeniero civil, ha estudiado ingeniería civil en la Universidad Católica acá en Cochabamba, ha hecho su maestría en ciencia en recursos hídricos y sensores remotos en la Universidad de Twente en Holanda y ha realizado su doctorado en la Universidad de Lund en Suecia. Él ha desarrollado y está desarrollando trabajos de investigación acá en el laboratorio en la línea de investigación de aguas subterráneas, y sus líneas de investigación, sus temas son aguas subterráneas, geofísica, sensores remotos y recursos hídricos. Actualmente el doctor González es el director del laboratorio y él nos va a hacer una presentación de un tema titulado Geofísica, Hidroquímica e Hidrometeorología para abordar la seguridad hídrica en abanicos aluviales semiáridos. Doctor González tiene la palabra, 45 minutos para su presentación y posteriormente va a venir la ronda de preguntas. Perfecto, muchas gracias doctor Marcelo, ingeniero Fernando, gracias por la presentación y gracias por esta excelente iniciativa de hacer estas presentaciones. Voy a pasar a compartir lo que es mi pantalla. No sé si ya se puede ver. Sí, se ve sin ningún problema. La presentación completa, ¿no? Sí, está. Perfecto. Entonces, bueno, como lo han dicho, mi nombre es Andrés González. Lo que voy a hacer es hacer un breve resumen de lo que ha sido la investigación doctoral que hemos realizado en el abanico de Punata, acá en Cochabamba. En esta investigación hemos aplicado diferentes métodos que son geofísica, hidroquímica y algunas técnicas de hidrometeorología para poder abordar lo que es el tema de seguridad hídrica en zonas semiáridas. El resumen de la presentación va a constar de que vamos a hacer una motivación inicial de por qué es importante lograr lo que es la seguridad hídrica y cómo podemos lograr esta situación de seguridad hídrica en ciertos lugares, en especial en Bolivia y en lo que es nuestra zona de estudio en Punata. Luego vamos a proseguir a lo que es la presentación de los principales resultados que hemos logrado alcanzar. Vamos a concluir con lo que son las lecciones aprendidas durante esta investigación y por último, cuáles son las conclusiones y el posible trabajo futuro que deberíamos realizar. ¿Por qué es importante abordar la seguridad hídrica? Bueno, el tema de recursos hídricos y el agua siempre ha sido un rol o ha jugado un rol muy importante para toda civilización y sociedad humana durante toda nuestra historia. Porque el agua viene a ser un sinónimo de lo que es salud, viene a ser un sinónimo de bienestar, de desarrollo económico, etcétera. Entonces, por eso ha sido muy importante de que se tenga que tener un ambiente seguro en el cual nosotros podamos acceder al agua. Es por eso que más o menos en el año 2013 las Naciones Unidas han acuñado un término que es el término de seguridad hídrica, y este término hace referencia a lo que es la capacidad de una cierta población o un país o una nación para poder acceder a cantidades adecuadas de agua, tanto
también en lo que es en el tema de calidad, y de esta forma las sociedades van a poder llegar a lo que es un mejor estilo de vida, van a poder desarrollar sus actividades económicas y también van a poder garantizar lo que es la paz y también lo que es tener ecosistemas saludables. Cabe resaltar que, a diferencia de lo que son la seguridad energética y la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica también tiene que abordar tanto lo que es el déficit como la excedencia de agua. Entonces, el término de seguridad hídrica viene a ser un tema bastante complejo de llegar y de lograr alcanzar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que una cierta nación o una cierta población va a tener una seguridad hídrica? Eso se lo hace mediante la evaluación de 3 ambientes. El primer ambiente que tiene que tomar en cuenta lo que es la seguridad hídrica viene a ser lo que es el ambiente futuro. Y este ambiente futuro está relacionado directamente a lo que son los efectos del cambio climático y también lo que es la variabilidad climática. Entonces, mientras nosotros como población tengamos un conocimiento más certero de cómo va a afectar lo que es el cambio climático, la variabilidad climática, lo que es la oferta y demanda de los recursos hídricos, nosotros vamos a poder proponer normativas más seguras que nos puedan garantizar el acceso a futuras generaciones de lo que es el recurso hídrico. También es necesario poder abordar lo que es el ambiente hidrogeológico. Y este ambiente hidrogeológico hace referencia a que nosotros como sociedad necesitamos tener un conocimiento completo de cuáles son los procesos, cuál es la dinámica de los ciclos hidrogeológicos que están ocurriendo en un cierto determinado lugar. Es por eso que dentro de este ambiente hidrogeológico se ha podido catalogar en lo que es el legado hidrogeológico. Y este legado hidrogeológico hace referencia a que ciertos lugares del planeta van a tener hidrogeologías fáciles. Y esta hidrogeología fácil hace referencia a que la distribución de agua, por ejemplo, agua de lluvia, va a ser muy pareja a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de un año y también a lo largo de un territorio. Y coincidentemente, muchos de los países más ricos del mundo, es decir, los países nórdicos, cuentan con este tipo de hidrogeologías, es decir, cuentan con una buena distribución de agua a lo largo del año. En cambio, también es necesario, importante considerar y analizar lo que es la hidrogeología difícil. Y esta hidrogeología difícil, al contrario que la fácil, hace referencia a que la agua de lluvia, por ejemplo, no está distribuido de manera equitativa a lo largo del año y tampoco está distribuida de manera equitativa a lo largo del territorio. Y también coincide que muchos de los países que son pobres o en vías de desarrollo van a contar con este tipo de hidrogeologías. Por último, dentro de lo que es la seguridad hídrica, nosotros necesitamos hacer un estudio también de lo que es el ambiente socioeconómico. Y este ambiente socioeconómico va a hacer referencia a cómo nosotros como sociedad necesitamos hacer inversiones correctas en lo que es en la construcción, por ejemplo, de obras hidráulicas. ¿Por qué? Porque las obras hidráulicas nos van a poder facilitarnos el acceso como sociedad a lo que es el agua, nos va a poder facilitar lo que es el almacenaje del recurso hídrico, nos va a poder regular el agua, es decir, podemos regular lo que son las crecidas en ríos, nos va a poder mover o transportar el agua por las y por último también nos ayuda a conservar el recurso hídrico. Es necesario también hacer un análisis y incentivar lo que es el desarrollo y proponer políticas, incentivos que nos puedan llegar a lograr un manejo integral de lo que son los recursos hídricos. Una vez que nosotros podamos alcanzar un adecuado conocimiento y manejo de esos 3 tipos de ambientes, es que nosotros vamos a poder decir que hemos llegado a la seguridad hídrica de una localidad. Y al lograr una seguridad hídrica, lo que nosotros estamos logrando es mejorar el estilo de vida de la sociedad, vamos a poder fortalecer la economía local, por supuesto también se va a mejorar lo que es la salud humana y también se va a poder conservar lo que son los ecosistemas. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros abordemos la seguridad hídrica en Bolivia? Básicamente porque Bolivia tiene lo que es una hidrogeología difícil. Para eso vamos a hacer una pequeña descripción de cómo son las condiciones a nivel nacional de lo que es el recurso hídrico en Bolivia. En Bolivia sabemos que tenemos 3 principales regiones. Tenemos la región del Amazonas, que está situado en lo que es el oriente boliviano y más o menos ocupa más del 60% de lo que es el territorio nacional. En la parte occidental tenemos lo que es los Andes, que es la zona elevada de Bolivia.
Y en la zona de transición entre lo que es los Andes y el Amazonas tenemos lo que son los valles subandinos, ¿no? Que son los subandes. En cuanto a lo que es el ambiente futuro, lo que está ocurriendo es de que el cambio climático está acentuando los eventos extremos, tanto de sequías e inundaciones. Es muy común ahora que en épocas de sequía tengamos este tipo de paisajes, es decir, que se secan por completo, ya sean los ríos o lagos, y eso generalmente ocurre más en lo que es el occidente de Bolivia. Y al contrario, en lo que es el oriente boliviano, es más frecuente tener este tipo de escenarios donde existen estas inundaciones, causando muchos daños económicos y pérdidas de vida en lo que son las poblaciones. Por otro lado, en lo que es la hidrogeología de Bolivia, la que la vamos a catalogar como difícil o compleja, lo que va a ocurrir es de que el agua de lluvia y agua superficial va a variar ampliamente en lo que es en tiempo y en el espacio. En lo que es el occidente boliviano, las precipitaciones anuales pueden ser muy por debajo de los 150 milímetros, y en cambio en lo que son el oriente boliviano tenemos zonas como Puerto Villarroel que tiene precipitaciones mayores a los 4.500 milímetros por año. Ahora, en cuanto al ambiente socioeconómico, podemos resaltar que existe una muy baja inversión en lo que son recursos económicos para fortalecer la infraestructura hidráulica. Un ejemplo es esto de lo que es el acceso a los sistemas de agua potable. En muchas de las zonas urbanas de Bolivia, más o menos el 80% de estas zonas urbanas tienen acceso a lo que es el agua potable. En cambio, la situación viene a ser un poco más crítica en lo que son las zonas rurales. Menos del 60% tiene acceso a lo que es el agua potable. Entonces, esto se refleja porque tenemos muy baja inversión en lo que es la infraestructura hidráulica, y por otro lado tenemos políticas y leyes relacionadas a los recursos hídricos que son muy débiles o son muy anticuadas. Si no me equivoco, la ley de agua que tenemos en Bolivia data de la década del inicio del siglo pasado, de 1905, más o menos, va por ahí. Entonces, son leyes que son bastante anticuadas y que no están reflejando lo que son los cambios de la sociedad. Debido a que tenemos todos estos problemas, que generalmente están relacionados a lo que es agua superficial, lo que está pasando es de que muchas ciudades o poblaciones de Bolivia están recurriendo a lo que es la explotación de las aguas subterráneas, porque en las aguas subterráneas están pudiendo encontrar fuentes de agua que son más confiables y que pueden recurrir durante todo el año. Es por eso de que existe una preocupación muy grande acerca de si es que está existiendo una sobreexplotación de aguas subterráneas en Bolivia, y por eso hemos hecho en la zona de estudio, hemos identificado el abanico de Punata en Valle Alto de Cochabamba como nuestra zona de estudio. Ahora, ¿por qué hemos elegido lo que es el abanico de Punata? Para eso vamos a hacer una pequeña introducción acerca de cómo es la condición tanto del Valle Central de Cochabamba como el Valle Alto. Más o menos todos estos valles centrales de Bolivia, tienen una población que está superando el 1.000.000 de habitantes, entonces existe una densidad poblacional muy elevada. Y debido a que Cochabamba el Valle Central de Cochabamba no tiene mucho acceso a aguas superficiales, los ríos, por ejemplo, no son perennes, lo que está pasando es de que la mayoría de las poblaciones o de las OTBs de industrias están recurriendo a lo que es la perforación de pozos. Más o menos para el año 2018, la cantidad de pozos que había en todos los valles de Cochabamba eran superior a los 5.000 pozos, ¿no? Y por otro lado, sabemos que la precipitación es muy baja, ¿no? Es menor a 400 milímetros al año, entonces, por lo tanto, agua de pozo viene a ser la principal fuente de agua para industrias y lo que es consumo humano. En cambio, en Punata, que viene a ser la parte oriental, oriental de lo que es el Valle Alto de Cochabamba, es una zona muy interesante porque aún depende altamente de lo que son las actividades socioeconómicas. Alrededor del 60% de la población de Punata, de manera directa o indirecta, está relacionada a lo que es la agricultura. Y por ende, al estar relacionada a la agricultura, va a depender mucho de lo que es la irrigación, y esta irrigación viene de lo que son los pozos. Entonces, solamente en esta porción de lo que es el abanico de Punata, actualmente existen más de 500 pozos perforados, pozos que varían desde los 30 metros de profundidad hasta los 140 metros de profundidad. Entonces, lo que queremos o lo que hemos querido hacer es hacer una evaluación de ver si es que existe una sobreexplotación de lo que es las aguas subterráneas. Pero lo que nos hemos encontrado a un inicio es de que existen unos vacíos gigantes en lo que es el conocimiento hidrogeológico. Y estos vacíos en el conocimiento hidrogeológico también se repiten en lo que es nuestros valles centrales.
Entonces, lo que nosotros también queremos hacer es ver cómo va a afectar lo que es la variabilidad climática en lo que es la oferta de aguas subterráneas. Y también sería muy interesante ver cómo es el uso de agua para lo que son las prácticas de irrigación, ya que actualmente las prácticas que utilizan en Punata y en casi todos los valles de Cochabamba son tipos de riegos bastante ineficientes. Viendo todos esos antecedentes, lo que queremos ahora ver es cómo nosotros podemos abordar la seguridad hídrica en estos abanicos aluviales que tienen características de valles semiáridos. Y para ello hemos propuesto diferentes objetivos específicos. El primer objetivo específico es tratar de evaluar cuáles son los efectos de la variabilidad climática en lo que es la oferta de aguas subterráneas. Y esta variabilidad climática se la va a realizar en lo que es en base a datos de precipitación, es decir, de agua de lluvia. Luego, en lo que es la hidrogeología, lo que nosotros hemos querido hacer es primeramente refinar o proponer nuevos modelos hidrogeológicos conceptuales. Vamos a determinar cuáles han sido los principales procesos de recarga que existe de agua subterránea en el abanico de Punata. Y por último, mientras empezamos la investigación doctoral, hemos encontrado que muchos de los comunarios se quejaban de que había agua salada en sus pozos. Y eso era una interrogante muy grande, ya que solamente a 100 metros había otro pozo y ese pozo dotaba de agua dulce. Entonces nuestra pregunta era, ¿por qué ciertos pozos tienen agua salada y otros pozos tienen agua dulce, ¿no? Entonces también hemos hecho una investigación acerca de esta problemática del agua salada. ¿Cómo hemos hecho el abordaje de estos diferentes objetivos específicos? Hemos hecho primero lo que es el uso de métodos estadísticos en lo que es los datos de precipitación. Para refinar y proponer los nuevos modelos hidrogeológicos conceptuales hemos hecho bastantes ensayos geofísicos, y para lo que es determinación de los procesos de recarga y determinar cuál es el origen de agua salada, hemos hecho una combinación de lo que es hidroquímica y análisis de isótopos naturales, y los hemos complementado un poquito con los resultados de los ensayos geofísicos. Si nosotros hubiéramos querido abordar por completo la seguridad hídrica en este tipo de abanicos, hubiera sido muy interesante de que también se haga un estudio de cuáles son las mejores técnicas para hacer el riego de las parcelas o de los cultivos, y también un análisis algo más social de cómo se puede hacer las inversiones adecuadas en instituciones relacionadas a los recursos hídricos. Sin embargo, estos últimos dos puntos no han sido tomadas en cuenta en esta investigación doctoral porque un poquito se salía de los límites del tiempo, y simplemente los he puesto acá para que tengamos una idea completa cómo más deberíamos ser complementado este estudio. Ahora, con estos primeros métodos, que es la hidrometeorología, ensayos geofísicos, la hidroquímica y los análisis isotópicos, lo que vamos a hacer es mejorar lo que es la evaluación del ambiente futuro, vamos a mejorar lo que es el conocimiento hidrogeológico de la zona, y con estos posibles futuros temas también se haría lo que es el mejoramiento del ambiente socioeconómico. Entonces, una vez de que sí se logran estos tres objetivos, lo que vamos a lograr es tener esta seguridad hídrica. Vamos a empezar ahora con la presentación resumida de los principales resultados que hemos alcanzado durante esta investigación. El primer resultado que hemos alcanzado ha sido en cuanto a lo que es la hidrometeorología, el análisis de variabilidad climática. Para ello hemos utilizado un método que se llama el método de perturbación de cuantiles. Este método de perturbación de cuantiles así lo hemos trabajado con ayuda del doctor Mauricio Villazón. Él primeramente en una primera instancia lo que él hizo fue un análisis de la oscilación de eventos extremos. Este análisis de eventos extremos se lo ha realizado con el índice de oscilación del sur. Para ello se ha utilizado información de estaciones meteorológicas ubicadas en el sur del Pacífico, en las estaciones de Darwin y de Tahiti. Y estas estaciones tienen datos muy antiguos que datan desde 1876 hasta la fecha actual. Entonces, con estos datos lo que se ha hecho ha sido esta oscilación en las precipitaciones, y se ha podido determinar de que existen estos picos extremos, que son los picos altos y picos bajos, y estos picos están directamente relacionados a lo que son la ocurrencia de los eventos del Niño y la Niña. Y estos picos van a representar los eventos extremos de estos eventos del Niño y la Niña.
Entonces, una vez de que sí se ha podido comprobar de que sí existe esta oscilación de eventos extremos con la información de las estaciones mencionadas en el Pacífico Sur, lo que se ha hecho ha sido tratar de replicar la misma metodología, esta perturbación de cuantiles, a las estaciones aledañas o cercanas a lo que es el abanico de Punata. Entonces tenemos acá un ejemplito de la que es la estación de Tiraque, que está situada a unos 30 kilómetros al norte de Punata, en el cual se ha perturbado también los datos de precipitación. Sin embargo, los datos de precipitación que se contaban en la zona de estudio eran un poquito cortas. En el caso de Tiraque, que es la estación que cuenta con una serie histórica más larga, se contaba con informaciones desde fines de la década de los 50 hasta lo que son las fechas actuales. De todas formas, se ha podido aplicar lo que es estas oscilaciones y se ha podido ver de que sí puede coincidir con estos patrones de picos máximos y mínimos que se han obtenido del índice de oscilación del sur. Entonces, de igual manera, se ha podido detectar estos picos altos y estos picos bajos que están relacionados directamente a los eventos del niño y la niña. Hay un ejemplo, por ejemplo, este de acá, el pico bajo número 9, que ha ocurrido más o menos en el año 2015, y en el año 2015, no sé si se acuerdan, ha ocurrido que el lago Popó, en el occidente boliviano, se ha secado casi por completo, ¿no? Acá tenemos una imagen de años pasados, en el cual se puede ver la magnitud total del lago Popó, pero sin embargo, en el año 2015, se ha evidenciado que este lago se ha secado casi por completo. Entonces ha ocurrido un evento de El Niño, donde las precipitaciones anuales han sido demasiado bajas y no han sido suficientes para poder recargar lo que es el espejo de agua del lago, ¿no? Entonces, con estas oscilaciones, con este método de perturbación de cuantil, lo que se ha podido determinar es que sí, el niño en nuestra zona de estudio va a estar relacionado directamente a lo que son los periodos secos. Y también se puede observar que estos picos altos y bajos van a recurrir cada cierto tiempo. Y se ha visto que en nuestra zona de estudio estos picos altos y bajos van a ocurrir cada 20 años. Entonces, nosotros conociendo que cada 20 años posiblemente va a llegar un evento extremo del niño o de la niña, nosotros ya podemos empezar a tomar medidas correctivas o de prevenciones, por ejemplo, almacenar de una mejor manera el agua en presas o lagunas, etc. Luego también hemos hecho un análisis de lo que son los niveles freáticos, niveles de profundidades de aguas subterráneas. Para ello hemos analizado dos periodos, el periodo 2011 y 2012, y el segundo periodo del año 2015 al 2016. En el primer periodo hemos visto, en la parte superior se puede observar lo que son las isoyetas de precipitación. En la parte inferior se ve en línea púrpura lo que son los niveles freáticos medidos del agua subterránea, y la línea roja punteada muestra el nivel freático promedio del año 1998. Entonces, lo que se puede observar en estas figuritas es de que, primeramente, ya para el año 2011 y 2012, el nivel freático de las aguas subterráneas ya estaban por debajo de lo que es el nivel promedio del año 1998. Entonces, eso es un indicador de que sí está existiendo una sobreexplotación de las aguas subterráneas. Luego se ha podido observar de que apenas termine lo que es el periodo de lluvia, empieza a haber un incremento, un ascenso de lo que es el nivel freático. Y apenas nosotros entramos en el periodo seco, lo que pasa es de que los niveles de agua subterránea van a empezar a descender. ¿Y eso por qué? Porque ya no hay agua de lluvia, entonces por lo tanto los comunarios empiezan a bombear agua subterránea para hacer la irrigación de sus parcelas. Ahora, pasándonos al segundo periodo, lo que se observa es de que el nivel freático del agua subterránea está ya más por debajo del nivel del año 1998. Entonces, eso va a fortalecer la hipótesis de que sí está existiendo una sobreexplotación de aguas subterráneas. Otra cosa interesante que se ha observado es de que los volúmenes de agua precipitada son menores a lo de este periodo, el periodo 2011 y 2012. Entonces, por lo tanto, no ha habido este ascenso importante del nivel freático. Más bien lo que se ha observado es de que, a pesar de que había ocurrido eventos de precipitación, el nivel freático ha empezado igual a descender, y en la época seca este descenso es mucho más notable, ¿no? Entonces, hemos también constatado de que este periodo 2015-2016 también ha coincidido con lo que es un pico bajo en nuestras oscilaciones de eventos del niño y la niña. Entonces, hemos dicho en la anterior diapositiva que alrededor del año 2015,
2016 ha ocurrido un evento extremo del Niño. Entonces, eso puede justificar por qué hemos tenido estos volúmenes bajos de precipitación. En cambio, en el periodo 2011 y 2012 ha coincidido directamente con un pico alto, y los picos altos están relacionados directamente con los eventos de la Niña. Y la Niña generalmente van a tener la característica de que va a llover un poco más, ¿no? Entonces, también una de las explicaciones por qué hay este tipo de variaciones es de que, de alguna forma, directa o indirecta, la variabilidad climática, es decir, los eventos del Niño y la Niña, también afectan directamente a la disponibilidad de aguas subterráneas. Ahora, con todo esto, se puede concluir de que sí existe una extracción, es decir, las tasas de recarga, o perdón, de descarga, es decir, de explotación, son mucho mayores a las tasas de recarga subterránea. Entonces, nos está indicando que hay una sobreexplotación. No he mostrado en esta presentación, pero también se ha hecho un análisis de lo que es la evapotranspiración. Se han utilizado 4 diferentes métodos para estimar la evapotranspiración. Y se ha determinado que la evapotranspiración promedio en el abanico aluvial es mayor a los 2000 milímetros años, lo cual es mucho mayor a lo que son las tasas de precipitación, que en promedio son 400 milímetros, ¿no? Entonces, con estos dos ideas o conclusiones, lo que podemos llegar a decir es de que sí está existiendo un déficit hídrico. Y al existir un déficit hídrico nos tiene que hacer parar las orejas, abrir las orejas y decir de que hay que empezar a tomar medidas de un manejo más integrado de lo que es el recurso hídrico. Como conclusiones en la parte de hidrometeorología, es muy importante tomar en cuenta lo que es la variabilidad climática para poder predecir cuáles van a ser los escenarios futuros de la disponibilidad de recursos hídricos, y también hacer un análisis más a detallado cómo se puede llevar o cómo se puede solucionar esta sobreexplotación. Entonces, con esto podemos concluir de que un estudio del escenario futuro es importante para mejorar lo que es la seguridad hídrica, ¿no? Entonces, este tipo de estudios que hemos elaborado son muy importantes, son útiles para poder contribuir a alcanzar y llegar a esta seguridad hídrica. Luego hemos hecho bastantes ensayos geofísicos. En realidad, el fuerte de la investigación doctoral ha sido lo que es la aplicación de los métodos geofísicos. Los principales métodos geofísicos que hemos elaborado o realizados en el abanico de Punata han sido las tomografías eléctricas de resistividad, y la vamos a abreviar con estas letras, ERT, que vienen del inglés Electrical Resistivity Tomography. Hemos aplicado también técnicas de polarización inducida, IP, y también hemos elaborado ensayos o realizado ensayos con lo que es ensayos electromagnéticos transitorios. Hemos realizado bastante trabajo en geofísica. Tenemos acá el mapita de lo que es el abanico aluvial de Punata. Hemos logrado alcanzar más o menos 30 kilómetros, más de 30 kilómetros en líneas de tomografías eléctricas de resistividad y polarización inducida. Estas líneas están aquí marcadas en el mapa con las líneas azules punteadas. Las hemos efectuado con mayor densidad en lo que es la parte, en el ápice del abanico, y también las partes distales y medias del abanico. Luego hemos podido conseguir de que la Universidad de Lund en Suecia nos preste un equipo electromagnético, que es el TEM. Y con el TEM hemos hecho más de 128 sondeos. Estos sondeos han sido concentrados en la parte distal del abanico y en la parte alta del abanico. Por último, hemos podido hacer una tarea más o menos de detectives, porque hemos dicho que solamente en el abanico de Punata existen más de 500 pozos, pero a pesar de que existen tantos pozos, apenas nosotros hemos podido conseguir 60 perfiles litológicos, es decir, de esos reportes de pozos, de esos 500 pozos solamente hemos podido conseguir 60 perfiles litológicos, y aparte hemos podido conseguir 16 sondeos eléctricos, es decir, sondeos que se han realizado dentro de los pozos. La teoría de las tomografías eléctricas de resistividad consiste en la aplicación, es decir, en la inyección de corriente eléctrica al subsuelo. Para ello lo que se hace es clavar 4 estacas, estas estacas son metálicas, se clava la estaca A, la estaca B. Con esas 2 estacas lo que se hace es se inyecta corriente, esas corrientes van a seguir estas líneas de corriente, que son las líneas rojas, y luego se instalan otras 2 estacas metálicas, que son las estacas M y N. Y con estas 2 estacas M y N lo que se hace es hacer una lectura de la diferencia de potencial.
Entonces, con esta configuración de 4 estaquitas, lo que se logra es leer la resistividad eléctrica solamente en un punto. Entonces, lo que nosotros queremos es tener tomografías, es decir, información de la distribución de resistividad eléctrica, no solamente en un punto, sino a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces, para ello lo que se ha hecho ha sido utilizar un equipo automático, que es este de acá, que es el equipo Terrameter. Este equipo Terrameter ha sido instalado en el campo y no solamente se han instalado 4 estacas, sino se han instalado más de 84 estacas. Y el equipo de manera automática lo que hace es hacer esta configuración de 4 electrodos, que viene a representar, ¿no?, todas estas estaquitas de acá. Y de manera automática el equipo hace esa configuración de 4 electrodos y va obteniendo información de la resistividad eléctrica tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer después es de que una vez que hemos logrado conseguir esta información de resistividad, tenemos que hacer uso de algunas fórmulas, como la principal fórmula que se utiliza es la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, con esta información de la ley de Ohm, lo que se hace es el cálculo de la resistividad eléctrica, que está denotado por la letra Rho. Se va a medir lo que es el potencial, la diferencia de potencial eléctrico, delta V, se lo va a dividir entre lo que es la intensidad. Y finalmente, todo esto acá representa lo que es el factor geométrico. Y este factor geométrico está relacionado a la distribución, a la disposición de estos 4 electrodos. En cuanto a lo que es la polarización inducida, es una técnica bastante nueva, tiene más o menos de unos 20 años en los que se está utilizando. Y lo que nos dice la teoría es de que en el terreno lo que nosotros primeramente es inyectar corriente. Acá está con una intensidad igual a 0. Nosotros prendemos el equipo, inyectamos la corriente y de repente sube, ¿no? Y nosotros apagamos bruscamente la corriente y se tiene que apagar de esta forma, ¿no? Eso lo repetimos muchas veces en el campo, con intervalos de tiempo que van a oscilar en los milisegundos, y se va prendiendo y se va apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es de que leemos lo que es el diferencia potencial, y lo que nosotros esperaríamos es que cuando nosotros prendemos la corriente deberíamos tener toda esta curvita que es el diferencia potencial, y cuando nosotros apagamos ya no debería haber corriente, entonces por lo tanto debería ser acá una curva plana que nos indica que ya no hay voltaje en el subsuelo. Sin embargo, se ha observado que existen unos voltajes muy pequeñitos que son voltajes remanentes. Entonces, estos voltajes remanentes son explicados por la teoría de lo que es la polarización inducida. Y lo que hacemos básicamente es hacer una integración de estos pequeños voltajes remanentes que existen en el subsuelo, y a través de esta integración lo que nosotros podemos determinar es la cantidad de polarización inducida almacenada en el subsuelo. Entonces, después de haber hecho el trabajo de campo y el proceso, el análisis numérico de lo que es la resistividad en el subsuelo, lo que nosotros obtenemos son este tipo de perfiles, que son básicamente tomografías en 2D en el eje X, con distancias que hemos superado los 2.200 metros de longitud y profundidades que llegan casi a los 140 o 160 metros de profundidad. Entonces, acá lo que tenemos es una distribución de colores. Esos colores nos están denotando los valores de resistividad con unidades de ohm por metro. Y es un poco difícil hacer el análisis y la interpretación de estas resistividades, por lo cual es importante que sí o sí se cuente con información litológica. Y esa información litológica la hemos podido obtener de los reportes pozos. Entonces, con los reportes litológicos de los pozos hemos podido asociar los diferentes valores de resistividad a diferentes materiales geológicos. Por ejemplo, hemos podido asociar que estos valores altos, esos valores rojos, que son mayores a 600 ohms por metro, están relacionados a lo que son bolones, a la presencia de bolones y gravas. Valores intermedios, es decir, estas zonas amarillas que tienen resistividades de 160 más o menos, están relacionados a materiales más finos como grava y arena. Y colores verduzcos y azules que tienen resistividades de 10 a 40 ohms por metro están relacionados a materiales finos como lo que es arcilla y arena. Por otro lado, los datos de polarización inducida también han sido analizados y se ha constatado que valores altos de polarización inducida están relacionados con lo que son materiales arcillosos, y valores bajos de polarización inducida están relacionados a material grueso.
Entonces, con estas dos interpretaciones, lo que se ha hecho ha sido la construcción de modelos conceptuales, ¿no? También hemos podido ir al campo y verificar que las personas que están explotando agregados han creado este tipo de pozos profundos, con pozos con alturas mayores a los 20 metros, y estos pocitos nos han podido ayudar a tener una información verdadera in situ, ¿no? Entonces, con este perfil, con esta pared, se ha podido constatar que los primeros metros del abanico aluvial está dominado por un material grueso, ¿no? Grava, bolones, arena, ¿no? Que ha coincidido con la información litológica de los pozos y también coincide con lo que es la distribución de resistividades. Entonces les comentaba de que la información geofísica relacionada a la distribución de resistividades eléctricas nos ha podido ayudar a refinar el modelo hidrogeológico conceptual. Actualmente los valles de Cochabamba trabajan mucho con los modelos conceptuales que han sido propuestos por GeoBol y las Naciones Unidas en el año 1978. Y pueden ver que estos modelos conceptuales son un poco no tan finos. Se pueden ver, digamos, directamente estas capas que representan material lacustrino, material lo que es aluvial y material grueso. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho tomografías a lo largo o en paralelo de estos perfiles geológicos, este corte, por cierto, este corte A', es este de acá, esta línea negra. Hemos hecho tomografías eléctricas de resistividad en paralelo a ese corte y hemos podido ver de que no es así tan sencillo los modelos conceptuales, sino podemos ver que existe una variación grande en lo que son las resistividades eléctricas. Se puede ver algo interesante de que existe una zona azul que está saliendo hacia afuera, está emergiendo en la parte distal, y esta zona azul está directamente relacionada a resistividades bajas, 10 ohms por metro, y eso nos indica que hay una gran presencia de material arcilloso. Entonces, hemos hecho la interpretación, hemos contado con diferentes pozos. Creo que para este perfil hemos tenido más de 7 perfiles litológicos para hacer la interpretación de las resistividades. Y por último, hemos podido refinar este modelo hidrogeológico con este otro modelito, donde ya se puede ver a más detalle cómo son las distribuciones tanto laterales como verticales de las diferentes capas. Como podemos ver que esta capita de acá viene a representar el fondo impermeable del sistema de acuífero, es decir, la capa confinante inferior. Podemos ver que toda esta zona azul viene a estar dominado por lo que son los bolones y gravas, y consecuentemente, al ser bolones y gravas, van a tener mayores poros, y justamente en estos poros es donde el agua subterránea se va a almacenar. Entonces podemos identificar y decir con certeza que toda esta zona es una zona muy importante con fines de explotación de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, con métodos geofísicos, con resistividades eléctricas, hemos podido hacer toda la refinación, hemos mejorado la descripción, tanto en identificar cuáles son las capas del sistema de acuífero, cómo varía lateralmente, cuáles son sus profundidades, sus espesores, y todo esto nos ayuda a mejorar lo que es la interpretación hidrogeológica. Luego hemos querido aplicar lo que son el método electromagnético. Este método electromagnético consiste en instalar en el campo, en el suelo, una antena, que básicamente es un cable eléctrico de diámetro 12, es la antena transmisora, y en el medio de esta antena transmisora se instalan 2 antenas que son las antenas recibidoras, una antena de 10 por 10 metros, que también simplemente son cables, y otra antenita más pequeña de 50 por 50 centímetros. ¿No? La antena transmisora tiene un lado igual a 50 por 50. ¿No? Entonces, lo que se hace con estas antenitas es que acá podemos ver su vista en planta. Tenemos acá el equipo. Este equipo lo que va a hacer es hacer circular una corriente eléctrica a través de esta antena grande, que es la antena transmisora. Y nosotros sabemos que las corrientes tienen tanto su campo eléctrico como su campo magnético. Entonces, esta corriente que está circulando en esta antena grande de 50 por 50 va a generar un campo magnético. Un campo magnético que tiene que ser perpendicular, es decir, situado a 90 grados del campo eléctrico. Este campo magnético va a empezar a ir tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, va a empezar a difuminarse en el subsuelo. Y este campo magnético primario lo que va a hacer es empezar a inducir unas fuerzas electromotoras. Estas fuerzas electromotoras se traducen en lo que son las corrientes de Eddy. Estas corrientes de Eddy vienen a ser prácticamente unas corrientes secundarias que a su vez, que están representadas por estas líneas punteadas, que a su vez van a generar un campo magnético secundario.
Y este campo magnético secundario es el que se lee justamente en la superficie, y a través de este campo magnético secundario lo que se hace es un proceso en un programa para poder determinar cuál es la resistividad eléctrica a diferentes profundidades. Básicamente, la teoría del método electromagnético es un poquito más compleja. La ventaja del método electromagnético es de que podemos lograr mayores profundidades. Acá lo que vemos es el ploteo de las curvas de resistividad eléctrica del subsuelo de 3 métodos. Del primer método de resistividad eléctrica, que viene a ser esta línea punteada azul, del sondeo de pozos, es decir, electricidad que se ha inyectado en los mismos pozos, que viene a ser esta línea celeste, más delgadita, y la resistividad eléctrica del método electromagnético, que representa esta línea roja. En diferentes lugares hemos hecho este tipo de análisis y hemos visto que las resistividades en los 3 métodos coinciden, es decir, la tendencia va a ser casi la misma. Sin embargo, el método electromagnético puede lograr profundidades mucho mayores, hemos llegado a los 260 metros, y algo muy importante ha sido que con este método hemos visto que en la parte inferior, más o menos a los 120 metros de profundidad, existe un bajón grande de lo que es la resistividad eléctrica, alcanzando resistividades muy bajas, casi de 1 ohm por metro, o en este caso de 0.5 ohms por metro, ¿no? Entonces, nuestra interrogante es ¿por qué ha habido estos bajones de resistividad eléctrica en las partes más profundas del sistema de acuífero? Entonces, lo que hemos hecho ha sido una investigación y hemos podido explicar eso mediante la existencia de un paleolago en el Pleistoceno, en el principio del Pleistoceno, hace miles de años atrás. Este paleolago estaba inundando tanto lo que es el Valle Alto como el Valle Bajo, y ha ocurrido un movimiento telúrico justamente acá por Sipe, y se ha empezado a vaciar lo que es este lago. Pero este lago ha existido durante cientos o miles de años, y por lo tanto ha sido sometido a diferentes climas. Ha podido ocurrir climas áridos en los cuales el espejo de agua del laguito ha disminuido bastante, y al disminuir ha ocurrido procesos de evaporación, y al ocurrir procesos de evaporación se han ido sedimentando diferentes solutos, es decir, diferentes sales. Y estas sales han quedado justamente en la base del lago, y después de muchas eras geológicas, lo que ha pasado es que estos solutos han sido enterrados por los sedimentos cuaternarios. Entonces, estas sales han quedado muy por debajo del subsuelo, y una vez de que el agua subterránea ha ingresado al subsuelo, estas capitas se han empezado a mezclar con estas sales, con estos solutos. Entonces, por eso es de que se encuentran estos valores muy bajos de resistividad eléctrica, porque hay sales, y las sales lo que hace es disminuir los valores de resistividad eléctrica. Entonces, ya con los datos totales de los diferentes métodos, lo que se ha pasado ha sido a la elaboración de estos modelos ya semi-3D de la hidrogeología, en los cuales ya se detalla con mayor exactitud cuáles son las capas, cuáles son los diferentes acuíferos, acuíferos no confinados, acuíferos semiconfinados. Se ha podido ya delimitar la extensión de estas zonas saladas en lo que es el subsuelo, se ha podido delimitar cuáles son el límite impermeable en la base inferior, etcétera, ¿no? Entonces se ha construido muchos de estos modelos 3D, con los cuales son muy útiles para poder indicar a los pobladores dónde sí se puede perforar pozos y hasta qué profundidad se puede perforar los pozos sin que ellos bombeen el agua salada localizada en el fondo del acuífero. Algo importante también que hemos hecho con los datos de geofísica ha sido proponer el primer método regional y nacional de cómo se puede evaluar lo que es la vulnerabilidad de acuíferos. Para ello, lo que se ha hecho ha sido utilizar la distribución eléctrica del subsuelo en todo lo que es el abanico aluvial de Punata, y se ha combinado con diferentes informaciones sencillas de conseguir. Por ejemplo, se ha combinado con lo que es la profundidad de los niveles freáticos de agua subterránea. Se ha podido también hacer muchas campañas de conductividad hidráulica, entonces con esa conductividad hidráulica hemos determinado las tasas de infiltración, y por último con DEMS, modelos de elevación digital, se ha podido crear los mapas de topografía. Entonces, con álgebra de mapas, tomando en cuenta estos diferentes mapas, lo que se ha podido hacer es, asignando diferentes pesos, se ha podido obtener este tipo de mapas, que es un mapa de vulnerabilidad, donde nos indica en zonas amarillas, rojizas, cuáles son las zonas más vulnerables en el abanico de Punata y cuáles son las zonas que debemos proteger. Entonces, evidentemente, la zona de recarga, es decir, la parte alta del acuífero, viene a ser unas zonas
de mucho cuidado, y la zona distal, que es la zona donde se descarga el agua subterránea, también viene a representar una zona vulnerable, ¿no? Entonces, esto ha sido también un resultado muy útil. Es el primer método nacional que tenemos para hacer la evaluación de lo que es la vulnerabilidad de aguas subterráneas. Creo que me estoy quedando corto de tiempo, voy a acelerar un poquito. Luego hemos hecho lo que es los análisis hidroquímicos. Hemos tomado más de 57 muestras de agua subterránea y agua superficial. Hemos hecho un análisis de los iones mayoritarios y también de algunas propiedades físicas como pH y conductividad eléctrica. Por otro lado, hemos hecho un muestreo de 45 muestras de agua subterránea y superficial, de las cuales hemos determinado las concentraciones de isótopos naturales en términos de deuterio, hidrógeno 2 y oxígeno 18. Y también hemos podido contar con alguna información de archivo de las concentraciones de isótopos naturales en muestras de agua de lluvia, ¿no? Entonces, aquí está el mapita. Hemos hecho el muestreo de aguas subterráneas, básicamente en lo que es el abanico de Punata. Hemos muestreado aguas superficiales en la parte norte y en lo que es la cuenca de Pucara, en lo que es Tiraque, ¿no? Hemos muestreado tanto en ríos, lagos y también en los ríos que están entrando por la zona este de Punata. Entonces, con estos datos, primeramente hemos hecho un análisis de cómo está la composición de las concentraciones de los diferentes iones. Los hemos ploteado en forma de tortas. Hemos visto que las aguas superficiales generalmente van a tener concentraciones más bajas de los diferentes iones, ¿no? Acá tenemos la leyenda de qué significa cada colorcito. Y algo interesante ha sido que en la parte ya distal, más lejana del ingreso de los ríos, porque por acá están ingresando los ríos, las concentraciones de los iones son mayores. Entonces, eso significa que el tiempo de circulación del agua subterránea en el subsuelo ha sido grande. Y al ser grande, lo que ha pasado es que el agua subterránea ha empezado a lavar las paredes de la geología que lo está almacenando, y al lavar las paredes lo que ha pasado ha sido que se han soltado diferentes iones, diferentes minerales, que han hecho que se incrementen las concentraciones. Entonces, estas diferencias de concentraciones nos indican que evidentemente el agua subterránea está fluyendo de lo que es la parte noreste hacia la parte oeste-sur del abanico de Punata, ¿no? Entonces, con eso sí podemos determinar lo que es la dirección de flujo. Ahora, lo que queríamos saber es por qué o de cómo ocurre la recarga de las aguas subterráneas. La hipótesis es de que viene a ser recargada principalmente de los ríos. Entonces, para eso hemos hecho los análisis de las concentraciones de los isótopos naturales. Hay que mencionar que existen estudios a niveles mundiales donde se define la línea mundial meteorológica del agua, que viene a representar esta línea negra. Esta línea negra ha sido creada a partir de miles de muestras tomadas de aguas del océano, en las cuales han podido determinar las concentraciones de deuterio, hidrógeno 2 y concentraciones de oxígeno 18. Entonces, con esas miles de concentraciones se ha logrado plotear esta línea. Y a partir de esta línea se puede observar que existen diferentes desviaciones. Y estas desviaciones van a poder identificar o decir más o menos qué tipo de proceso o clima ha ocurrido en las aguas que se han muestreado. Y acá se puede ver de que en la parte inferior hay unas muestritas, unas concentraciones que están totalmente desviadas casi a 45 grados de la línea mundial. Entonces, estas muestritas nos indican que el agua subterránea han sido recargadas por eventos de crecidas, es decir, eventos de riadas. Nosotros hemos hecho ese análisis con los datos de concentraciones de isótopos de las aguas superficiales y subterráneas. Hemos ploteado la línea meteórica mundial, que es esta línea negra, y hemos visto de que las aguas subterráneas, las concentraciones de aguas subterráneas, sí están siguiendo este patrón de 45 grados desviados de la línea mundial. Entonces, por lo tanto, con este tipo de evaluación podemos asumir y decir o concluir que el agua subterránea en el abanico de Punata está siendo principalmente recargada por riadas, es decir, por los ríos, y la recarga por agua de lluvia o agua de irrigación es bastante baja, es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, con el análisis isotópico hemos podido concluir de que el agua subterránea está recargada por los ríos y por lo tanto se necesita tener mejores trabajos o mejores usos del agua de río que están llegando a Punata, de tal forma que no se mengue la recarga del agua subterránea.
Entonces, con geofísica e hidroquímica se han propuesto diferentes modelos y acortes 2D de la hidrogeología local, donde se está integrando no solamente las capas, es decir, los estratos, sino también se están integrando cuáles son los procesos hidroquímicos que ocurren. Ocurren, por ejemplo, acá un intercambio iónico entre lo que son las sales del acuicludo, es decir, de la capa arcillosa en el fondo, con lo que es el agua subterránea. Eso hace que se aumente la salinidad en el agua que está localizada en el fondo. Hemos podido ver de que existe también en la parte superficial una deposición de solutos, es decir, de sales. Acá se puede ver de que los ríos son las principales fuentes de recarga, etcétera, ¿no? Entonces, con todo lo que ha sido geofísica y hidroquímica, lo que hemos hecho ha sido refinar de manera grande todos los modelos hidrogeológicos del abanico de Punata, y con eso ya se puede tomar mejores ideas, se pueden proponer mejores reglamentos para un manejo sostenible del agua subterránea, ¿no? Entonces, básicamente, estamos mejorando, tenemos un mayor, amplio conocimiento de lo que es la hidrogeología local y, por lo tanto, estamos llegando a lo que es la seguridad hídrica. Ya para terminar, las lecciones que hemos aprendido es que cuando existen zonas con vacíos, es decir, con falta de conocimiento hidrogeológico, es necesario buscar métodos, técnicas, donde los datos sean más fáciles de acceder. Por ejemplo, en el caso de variabilidad climática es importante buscar otras fuentes de información. Se pueden acceder a lo que son datos de lluvia de radar, etcétera. Hay mucha información que se encuentra online. Luego es importante encontrar métodos que sean menos demandantes de tiempo y que sean más baratos. Es el caso de los métodos geofísicos. Resulta más barato hacer geofísica que ir y perforar muchos pozos para poder y construir los modelos hidrogeológicos. También es importante no solamente utilizar un método, sino es importante integrar y utilizar diferentes métodos para poder colectar una mayor información y que esta información sea la más completa posible. Y una lección bastante importante que hemos hecho acá ha sido la capacitación tanto del personal de la Universidad Mayor de San Simón como estudiantes. Con esta investigación se ha logrado un doctorado, se han logrado dos maestrías y más de 10 estudiantes de pregrado han defendido sus tesis, ¿no? Entonces se ha podido capacitar a mucho personal, no solamente de staff, sino también estudiantes. Conclusiones es de que los efectos de variabilidad climática en lluvia son muy importantes. Estos de manera directa van a tener un impacto en los regímenes de los ríos y por lo tanto en las tasas de recarga de los acuíferos. Hemos podido evidenciar que la evapotranspiración es mucho mayor que la precipitación, lo cual nos va a lanzar un déficit hídrico y eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Los métodos geofísicos nos han servido básicamente para refinar los modelos hidrogeológicos, tanto en lo que son las delimitaciones en capas de las diferentes capas, sus extensiones laterales, verticales, y también nos ha podido ayudar a detectar cuál es la extensión tanto vertical como lateral de las capas salinas situadas en la parte inferior del sistema de acuíferos. En cuanto a lo que es hidroquímica e isótopos, nos ha indicado que las principales fuentes de recarga subterráneas en el abanico de Punata son los ríos Pocuata y río Pucara. La recarga difusa, es decir, recarga por agua de lluvia o irrigaciones de menor importancia. Y el uso tanto de geofísica como de hidroquímica nos ha podido ayudar a verificar y constatar que evidentemente hay agua salada en el fondo del sistema de acuíferos. Entonces, con este estudio hemos podido mejorar el conocimiento tanto en lo que es el ambiente futuro, un conocimiento más certero y más completo de lo que es el ambiente hidrogeológico, y faltaría hacer un análisis y un estudio en cuanto a lo que es el ambiente socioeconómico. Y al contar con esos tres mejoramientos en estos tres ambientes, con certeza vamos a poder llegar a lo que es la seguridad hídrica. ¿Qué se puede hacer en el futuro? Se puede hacer más ensayos geofísicos. Aún no hemos podido determinar cuál es el espesor total de lo que es el relleno cuaternario. Se estima que sea más de 1000 metros de profundidad. Después de los 1000 metros de profundidad, recién vamos a poder llegar a lo que es el basamento rocoso. Entonces, para ello necesitamos hacer más ensayos geofísicos. También sería interesante ver si es que existe interconexión con acuíferos vecinos, es decir, con los acuíferos que están localizados en Toco, Clisa, etcétera. Es importante hacer un monitoreo de las diferentes variables hidrometeorológicas, es decir, caudales tanto en los ríos, como también los monitoreo de los niveles freáticos de las aguas subterráneas.
Con toda esta información, sobre todo con estos últimos datos que aún son necesarios, se va a poder hacer lo que son los modelos numéricos, y con esos modelos numéricos se van a poder plantear diferentes escenarios de sobreexplotación, y con eso se va a poder elaborar mejores planes de gestión sostenible de aguas subterráneas. Y por último, también sería interesante replicar esta metodología en otras zonas, por ejemplo, acá mismo en el Valle Central de Cochabamba. Entonces, eso sería en cuanto a la presentación. Les agradezco muchísimo su atención, y si tienen alguna duda o pregunta, sean bienvenidos de hacerlo. Gracias. Bien, gracias Andrés por tu presentación. Vamos a iniciar una ronda de preguntas ahora. Si hay alguien entre las personas asistentes al webinar que quiera hacer una pregunta, por favor. Marcelo, yo. Bien, Mauricio, puedes hacer una pregunta. Bueno, primero felicitar a Andrés por su presentación espectacular. Realmente es bastante impresionante el trabajo que se ha hecho en el abanico de Punata. Felicidades, es un trabajo realmente muy, pero muy bien logrado y muy bien hecho. Gracias, Mario. Un par de preguntitas simplemente, muy sencillas. Cuando tú hiciste el análisis del niño y la niña y estudiaste el descenso de las aguas freáticas, tú comparaste eso con un nivel del año 1998, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué ese nivel precisamente desde 1998? Esa era la duda que tenía. Es porque básicamente lo que es en Bolivia existe mucha información de archivos, es archive information. Entonces, el único estudio antiguo que teníamos sobre lo que es el monitoreo de aguas subterráneas ha sido realizado por CEPAS en el año 1998, que ha sido un estudio tanto en el Valle Central como en el Valle Alto. Hubiera sido más interesante contar con información de otros años, pero simplemente no se tenía, ¿no? Entonces, esa era la única información, referencia base que teníamos. Excelente. Y una segunda pregunta, estimado. Es muy interesante, para mí ha sido una sorpresa el hecho de que se haya podido demostrar que la recarga no proviene tanto de lluvia, sino que eventos de riada, como tú demuestras en tu disertación. Una pregunta, sin embargo, eso no significaría que deberíamos descuidar las zonas de recarga, ¿verdad? O sea, eso no da chipe libre, por decir, para que puedas impermeabilizarlas, ¿verdad? Exacto. Exacto, o sea, y es lo que está ocurriendo básicamente porque un abanico aluvial tiene la misma forma, la misma génesis en todo lado, ¿no? Y eso también está ocurriendo acá en Cochabamba, donde todo lo que es el descenso del Tunari hacia lo que es el Valle Central están dominados por abanicos. Y es lo que ocurre acá, que es la urbanización, y al existir urbanización lo que se está haciendo es impermeabilizar el suelo, ¿no? Y al impermeabilizar, tanto agua de lluvia, que recarga poco, no va a poder recargar el acuífero, y de igual manera estamos reduciendo todos estos ápices donde existe el delta de los ríos, la salida, ¿no? Donde va a ocurrir la mayor infiltración de agua proveniente del río y por lo tanto la mayor recarga de los acuíferos, ¿no? Entonces, si nosotros urbanizamos todos estos cuellos de los abanicos, lo que vamos a hacer es disminuir las tasas de recarga. Excelente, eso es todo. Y felicidades nuevamente, Andrés. Muy buen trabajo. Gracias, Mauro. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día, le habla Juan Carlos Murguía. Puede hacer su pregunta. Bien, en primer lugar felicitar al doctor. La consulta y bueno, la sugerencia es esta, ¿no? Hemos trabajado en el Maya, en el Viceministerio de Agua Potable, y es evidente que este trabajo puede ser en gran manera un apoyo a lo que pretende el Viceministerio, ¿no? Todos sabemos que para lograr un sistema de agua potable tenemos el problema de la fuente de agua, ¿no? Muchas veces se ha visto proyectos que se han proyectado, vale la redundancia, y la principal falencia ha sido la fuente. Pero con este trabajo que ustedes han hecho, y en especial el doctor González, puede ser un punto de partida para trabajar de manera conjunta con municipios o gobernaciones y hasta con el gobierno, para tener proyectos a futuro con datos reales y que esos proyectos no se caigan, ¿no? Nuevamente, doctor, felicidades por su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.
Bien, continuamos. Una pregunta, por favor. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos a hacerlo en orden. Las personas que quieran preguntar van a apretar el botón de levantar la mano. Vamos a dar la palabra al doctor Mauricio Villazón, que tiene una pregunta. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, Andrés, felicidades. La presentación ha estado bastante condensada y ha mostrado muchos de los resultados. Muy bien. Quería hacer una consultita. Después de todas las inspecciones que se pudieron realizar, tú viste que hay una bajada de la resistividad a los 120 metros más o menos en todo lo que es el Valle Alto, la zona de estudio. A veces se han manejado algunas hipótesis hace unos años, es decir, que se podían perforar pozos. ¿Aló, Mauri? Hola, hola. Hola. Aló, Marce, Fer, ¿están conectados? ¿Escuchan? Por favor, me avisan. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha, se ha perdido Se escucha todo bien. se ha perdido su Está micrófono, desconectado Mauricio. Mauricio Villazón. A ver, vamos a ver resolver ese problema. Mientras tanto, daremos la palabra al ingeniero Edgar Montenegro, que tiene también una pregunta. Buenos días a todos. Andrés, no puedo dejar de sumarme a las felicitaciones anteriores. Ese enfoque de seguridad hídrica con el que has iniciado todo tu trabajo me parece muy interesante. Nos has presentado estos efectos que son necesarios de estudiar asociados a la variabilidad climática y asociados a ese análisis que has hecho sobre los eventos del Niño. Pero no se ha incorporado los aspectos asociados al cambio climático. ¿Considera que eso es indispensable incorporar en el futuro? Gracias, Inge, por sus palabras. Yo creo que sí es importante, Inge, todo eso, porque con Mauricio, él actuaba como mi co-supervisor. Hablamos de que por el momento, digamos, y debido a la restricción de tiempos y el enfoque que tenemos que tomar ahí en la investigación doctoral, tal vez solo nos iba a alcanzar a hacer el análisis de variabilidad climática porque ya teníamos un método identificado y era muy útil. Pero sí o sí yo creo que es necesario hacer los análisis de los diferentes escenarios de cambio climático. Gracias, Andrés. Sí, gracias, sí, José. Bien, vamos a ver si... Aló. Ya, Mauricio, por favor, tu pregunta. Perfecto, ¿qué tal? Volvió el micrófono. André, lo que quería consultarte era esto, lo que te decía. Se ha visto que a estos 120 metros hay este tema de la resistividad baja, ¿no? Y muchas veces se hablaba en el Valle Alto de que llegando a perforar pozos verdaderamente profundos, o sea, mucho más profundos, llegando a los 200 metros y pasando esa capa salina, podíamos volver a tener otro tipo de acuíferos más con agua dulce nuevamente en la parte más profunda. Luego de todas las prospecciones que has hecho, ¿tú crees que esa idea que se tiene o se tenía es todavía factible, no? Si realmente llegamos a perforar 180, 200 metros y sobrepasamos y pasamos esa capa salina, ¿podemos tener agua dulce nuevamente? Gracias, Mauri, por tu pregunta. Es bastante interesante. Lo que nosotros creemos, al haber hecho este mapeo hidrogeológico del Valle Alto, lo que hemos visto es de que sí ha habido la existencia de este paleolago, ¿no? Este enorme paleolago. Entonces, este paleolago lo que ha hecho ha sido depositar bastante material lacustrino, y este material lacustrino está aquí coloreado con este hash medio amarillito. Lo que pasa es de que, al parecer, todo este material lacustrino tiene un espesor casi de 600, 800, aquí en el Valle Central es casi de 1000 metros, ¿no? Y este material lacustrino está asociado directamente a la presencia elevada de arcilla, y la arcilla no es un material idóneo para lo que es el almacenamiento de agua subterránea.
Entonces es muy probable que después de estos 200 o 160 metros de profundidad no se encuentre agua potable o agua subterránea. Lo que sí ha sido algo interesante es de que esta capa, que te digo, de lacustrino, que tiene ese espesor gigante de 600, 800 metros, sí se replica en todo lo que es la parte distal y parte media de lo que es el Valle Alto. Pero lo que es la parte cercana a lo que es el macizo rocoso, a este macizo terciario, parece que hay una falla geológica, y esta falla geológica ha creado una fracturita. Quizás se puede ver mejor en esta parte de acá. Esta falla geológica se está replicando a lo largo de toda esta parte. Entonces, tal vez en esta parte sí se puede encontrar agua subterránea, pero agua subterránea que está siendo almacenada en las fracturas posibles de este basamento rocoso que está existiendo en esta parte de acá, en esta zona de fractura. Pero en el resto de lo que es los depósitos lacustrinos, es muy poco probable que no podamos encontrar agua subterránea. No sé si pude responder, Mauri. No, sí, está muy interesante, Andreco, sí. Me parece que esa era la respuesta. O sea, no perforando 200 metros vamos a encontrar agua dulce en muchas de las partes del valle, ¿no? Sí, sí. Bien, gracias Andrés por la presentación. Vamos entonces a continuar con la siguiente presentación.